Señor, pues te damos muchísimas gracias porque podemos estar reunidos en este estudio. Muchas gracias, Padre, porque pues en verdad queremos darte gracias, Señor, porque pues tú gobiernas todo, tú tienes todo lo que pasa, Señor, desde los movimientos de las galaxias hasta el que se caiga una hoja de un árbol, Señor, lo tienes tú bajo control. Gracias, Señor, porque tú no lo afirmaste todo esto, Señor, cuando viniste aquí al mundo. Y nos invitaste a, mejor dicho, a poder confiar en esta situación. Gracias, Señor, porque sabemos que todos estos acontecimientos, tú amas a tu pueblo Israel, tú amas, tú cumplirás en su tiempo tus promesas, Dios, de redención para el pueblo de Israel, aunque también sabemos que durante un tiempo, el tiempo que sea necesario, tú vas a estar disciplinándolos, Padre mío, juzgándolos, purificándolos, limpiándolos, hasta que se cumplan tus tiempos y que ellos puedan eh, ser ese valle de soldados, no solamente ya completamente formados, sino vivos, con vida espiritual de ese valle de los huesos secos que decía Ezequiel 37. Padre, pues te queremos pedir, tú haz tu voluntad y cumple tus tiempos. Y sobre todo, lo más importante es que tú cuides a la niña de tus ojos, Israel, y que tú des un testimonio delante del mundo, Señor, de tu poder. Padre, yo te quiero pedir por todo esto, Señor. Te pido de una manera muy especial que tú guíes este estudio, guía a Miguel en cada una de las palabras que él va a dar, que podamos nosotros, cada uno de nosotros, aprender conforme a tu voluntad. Y Padre, que podamos salir sumamente edificados a través de todo esto. Señor, pues te queremos pedir por esto y Dios, así como tú tienes cuidado de las naciones, de tu nación y de todo lo que pasa en el mundo, en los tiempos, y tú utilizas todo esto para estar confiados y levantar nuestros rostros y saber que vienes y vivir para ti. Así yo te quiero pedir de una manera muy especial que en estos tiempos tú socorras, tú guardes a Cristina y Daniel por la pérdida, Dios, ahorita momentánea quizás, de Julio y de Santiago y Sebastián. Padre, yo te quiero suplicar que tú los fortalezcas en este tiempo de mucho dolor, de desasosiego, y que sobre todo los dos se fortalezcan en ti, conociendo que tú estás sobre toda potestad, sobre toda autoridad. Padre, te queremos pedir que tú hagas justicia sobre la obra mala y muy especialmente, pues todas estas personas que aparentemente están coludidas en este tráfico de niños, muy especialmente por este licenciado Bruno y este licenciado Alan. Señor, para que tú los depongas en sus puestos y que, Padre mío, tú juzgues en sus vidas esta situación. No, no sin dejarte de pedir por misericordia para con ellos y para con sus almas, porque no deseamos la muerte, Dios, del que peca, sino que procede al arrepentimiento. Muéstrales tu forma equivocada de vivir, tú enfréntalos, Señor, cara a cara. Y Padre, pues yo te quiero pedir de una manera muy especial que tú hagas que estos niños, si así es tu voluntad, regresen a los brazos de estos padres, Señor. Te queremos pedir por todo esto, fortalécelos, haz justicia y muestra tu poder también en esta situación. Todo esto te lo queremos pedir en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, no dejemos de recordar que Dios es soberano y que independientemente de lo que suceda aquí, pues que Dios vele por estos niños, porque, pues recuerden, Él ama a los niños. Vivimos en un mundo de injusticia
pero lo importante es la obra que Dios está haciendo. He aquí yo hago una obra en estos tiempos que si os la contare no lo creerías. Entonces, gracias a Dios porque Él nos da este poder de la oración y que podemos confiar en que Él responderá conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. A veces cuando suceden cosas así, yo solo recuerdo cuando Herodes mató a Andrés y apresa a Pedro, como ahí fue cuando la iglesia empezó a orar y Dios mandó a su ángel para sacarlo de ahí, de la prisión. Pues Dios puede hacer muchos milagros. Estamos hablando del mismo Dios. Así que procuren lo que oren, oren con fervor. Recuerden que Dios mismo pone cargo en nosotros y es muy importante también aprender a enfocar nuestras oraciones correctamente. Necesidades como estas son muy importantes. Hay otras, o sea, nosotros tenemos una iglesia que tiene una relación con personas, con familiares, con conocidos, y está muy bien enfocar todo esto en oración. Orar por la salvación del mundo es correcto, pero procuren ser consistentes en sus oraciones para que no haya, ¿cómo podemos decir? Dilación, que podamos enfocarnos, saber en qué enfocarnos y no orar al aire, que eso puede suceder también, donde estemos así como tirando, como si estuviéramos tirando golpes al aire, ¿no? Tenemos que ser certeros, por tanto, pidámosle a Dios que a través de su Espíritu guíe exactamente cómo orar y por quién orar. Y Dios puede ir ampliando este ministerio, pero no disipemos, porque puedes tú orar por muchas personas aquí, allá, que ni conoces o que solo oíste y que no pertenecen, no tienen ninguna relación con nosotros. Está bien, hagan eso en sus casas, pero usen la iglesia, las oraciones de nuestra iglesia, para cosas que nos competan como iglesia. Como ahorita oró Alex por estas personas que ya fueron al estudio, por supuesto que sí. Entonces solo es un consejo para todos ustedes. Entonces tenemos nosotros que en todo momento ver y pensar, suceda lo que suceda, que Dios tiene el control. Precisamente estamos estudiando desde los errores de Adán y Eva, luego Caín y Abel, y la última parte del estudio de hace 8 días es que, aunque nosotros tenemos mentes finitas que no pueden comprender plenamente cómo Dios puede ser absolutamente soberano sobre cada evento de la historia, como estamos viendo ahorita, y sobre cada acto del individuo, sin destruir la libertad individual, las escrituras abundan con ejemplos que demuestran que es verdad. O sea, tenemos una voluntad, recuerden, pero Dios sobrepasa. José, por ejemplo, fue lo último que dijimos la vez pasada, fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y cuando él los confronta y les hace ver, pues ellos estaban llenos de culpa, de mala conciencia, recuerden. Pero José les dice algo muy, muy hermoso en Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo.
Y hoy todo lo que está sucediendo en este mundo, en un sentido, está depurando. Las personas se están definiendo. Unos se van a inclinar hacia la maldad, el odio, el resentimiento, como veíamos ahorita al estar leyendo la carta de Abdías, que es un solo capítulo que habla específicamente de Edom para los que se conectaron tarde. Después pueden leer con detenimiento esta carta. Así nosotros vemos que a final de cuentas él todo lo está encaminando al restablecimiento de todas las cosas. Y todo lo que sucede redunda en el advenimiento del Señor Jesucristo. Él es el centro de todas las cosas. O sea, en un sentido, Dios en su corazón sacrificó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo, porque Él quería una relación más allá de creador y criatura, sino una relación familiar de padre a hijo, con la misma esencia, por eso nos da su Espíritu Santo cuando nos convertimos. Entonces, si bien es verdad que la hostilidad del pecado del hombre es contra Dios porque no entiende, Dios, aún sabiendo todo esto, ordenó y predestinó la muerte de Cristo, reitero, antes de la fundación del mundo. Y vimos Hechos 4, 27 y 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. O sea, nada es casualidad, todo Dios lo determinó. Y Primera de Pedro 1:20 dice, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Eso es, aquí es donde nosotros tenemos que cifrar nuestra confianza. Aquí es que Dios todo lo sabe, que tiene una mente infinita y que Él usa aún el pecado del hombre para encauzar todo a cumplir sus propósitos. En Hechos 2:23 dice Dios, ya continuando con la enseñanza, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, a Jesús, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Y en Hechos 4, 27, 28, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, lo confirma, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces, ¿hay casualidades para Dios? No. Volviendo aquí al caso de estos niños, Santiago y ahorita se me fue el nombre del otro, Sebastián. Sebastián y Julio. Y Julio, perdón, sí. Sebastián y Julio. Volviendo aquí, cuando oramos por ellos, no importa qué suceda, Dios va a establecer y va a encaminar todo esto a que estos muchachitos, si piden por su salvación, conozcan a Dios. Ojalá regresen con estas personas que ya estaban tan encariñadas y todo. Ojalá Dios quiera. Ya ahorita pidió Alex por ello. Pero si no, tenemos que confiar en que Dios los guardará. ¿Cuánto tiempo pasó en la vida de cada uno de nosotros para que pudiésemos entender, discernir el llamado y viniésemos a Él? Pues pasó mucho tiempo. Yo a veces pienso, ojalá me hubiera convertido muchos años antes y mi vida todavía habría sido diferente. Yo tenía 29 años cuando me convertí.
Me hubiera gustado hacerlo a los 15, 14, 13, pero vemos que Dios tiene sus tiempos. Vemos jovencitos que tienen esta edad, hoy en el Evangelio lo conocen, cosa que en mi caso personal ni por mucho, ¿no? En mi familia solo era una religión, y aún así no toman conciencia y duele. Por ejemplo, cuando se tienen hijos o nietos que todavía no se convierten, pues quisiera uno que ya, pero si nosotros pedimos por ellos, sabemos que Dios tiene su tiempo y Él usará. ¿Qué, qué, qué, qué sucede con tanta maldad que Dios permite? Bueno, voltearlo a ver a Él. A final de cuentas, si Israel hubiera seguido el mandato de Dios, Dios hubiera confirmado el reino. Pero Dios sabía que no iba a ser así. Pero gracias a el rechazo de Israel, como Pablo dice, fuimos engendrados nosotros en el cuerpo de Cristo, ¿no? Éramos olivos silvestres y fuimos engendrados en el olivo. Y ellos, que son las ramas naturales, fueron desechadas por rechazar a Cristo, pero gracias a eso, la dureza de Israel vino a ser riqueza para el mundo. Entonces, tenemos que nosotros pensar que Dios ordena y predetermina cada evento que ocurre en este mundo. Y Él lo lleva a cabo a través aún del pecado voluntario de los hombres, o sea, su propósito, sin ser el autor de su pecado o sin manipularlos, porque nos podríamos desestimar la mente de Dios. Bueno, es que Dios los manipuló para esto, es que Dios... No, el hombre en su libre albedrío, ya lo vimos, en su capacidad de decidir, actuó por su propia voluntad, como Adán y Eva al desobedecer. Pero Dios todo esto lo encauzó porque Él tenía un plan para que se cumpla el propósito de su voluntad. Los hombres que clavaron a Jesús en la cruz lo hicieron voluntariamente y fueron responsables de sus acciones, como Judas, que entregó al Señor. Pero a su vez, todo este evento se llevó a cabo según el plan predestinado de Dios. ¿Cómo podemos entonces comprender? O sea, una de las cosas importantes de estos estudios es que disertando sobre esto y sobre todo usando la palabra para que todo quede bien claro doctrinalmente, lo que nos queda a nosotros es la confianza absoluta, porque por ejemplo, en el caso de Luzbel, Dios lo hizo en un sentido, si ustedes ven en Ezequiel 14, en Isaías 14 y Ezequiel 28, en estos dos capítulos que se habla de Satanás, y cuando habla de la creación de Luzbel, le da atributos parecidos al Mesías. Podría decirse que fuera de Dios es el ser más hermoso que Dios creó. Pero dice la Biblia, perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que se halló en ti maldad. Llegó un día en que era tan hermoso que pensó que podría ser superior que su creador o ambicionó ser como su creador. Y esta caída de Satanás, la caída de la raza humana a través de Adán y Eva, fueron el resultado de su propio pecado por el cual fueron responsables. Pero estos eventos sucedieron según el ordenado y predeterminado y predestinado plan de Dios. Esto a nosotros nos debe de llevar a establecer una confianza plena en Dios. Nosotros no siempre vamos a entender por qué Dios permite cosas. Todos quisiéramos que fueran de una manera u otra. Venimos a Cristo y Dios nos predestina a un futuro hermoso estando para siempre con Él, pero vemos que esta vida está llena de problemas, que somos humanos, que nos enfermamos,
que pasan los años y nos vamos deteriorando. Y Dios dice, aunque esta morada terrenal se destruyere, a través de Pablo, tenemos un edificio en los cielos, pero sí sufrimos las consecuencias del deterioro de nuestro cuerpo. Pues Dios podría haber hecho que nos convirtiésemos y quitarnos de este mundo. Pero ¿cómo entonces podríamos nosotros haber tenido el privilegio de ser parte del plan de Dios al confesar o compartir el Evangelio a todos los medios que Dios nos ponga? Por eso en Filipenses 1:29 dice que a nosotros se nos ha concedido por causa de Cristo, no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos en Él. Si bien es cierto que ninguno de nosotros quisiera padecer, hay alguna gloria más grande que es servir a Dios. Por tanto, si te vas deteriorando, pues ahí está la medicina, están los recursos que la ciencia ha ido proporcionando y vendrán mejores recursos que Dios permita. Pero el hecho es que la caída del hombre, la caída de Satanás, la muerte de Jesús sucedieron por el decreto soberano de Dios. Y hay un pasaje que es muy significativo, seguro muchos los tienen en la mente, que es Romanos 11 del 33 al 36, que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces nunca se nos olvide que Dios, como creador de todas las cosas, es dueño de todo. Recuerden, él mismo dice: todas las almas son mías, todas las almas me pertenecen. Sin embargo, el amor verdadero no se puede imponer. Si Dios todo lo creó, si Dios todo lo gobierna, porque si Dios retrajera su mano un segundo, toda la creación sería destruida. Hoy la creación, el universo, la tierra, nuestras vidas están sostenidas por la mano de Dios, pero Él quiere que nosotros vayamos a Él, confiando en su amor, que respondamos a su amor. Y la verdadera respuesta a su amor será una verdadera entrega. Recuerden, el cumplimiento de la ley es el amor. Ese es el cumplimiento de la ley. Como dice todo el pasaje, ¿no? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, nosotros no vamos a poder cumplir plenamente los mandamientos de Dios si no es por amor. No vamos a tener una verdadera entrega si no es por amor. No vamos a tener una verdadera consagración si no es por amor a Él. Por eso dice la Biblia que el amor cubrirá multitudes de pecados, que el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, nosotros como creyentes o aspirar a ser hijos de Dios, recuerden, ojalá todos fuéramos salvos, pero no todos lo son. Tenemos que aprender a amar a Dios, aprender a confiar
en Él plenamente. Porque si no, no vamos a poder caminar en esta vida y va a haber muchas encrucijadas de incertidumbre en nuestras vidas. Por tanto, podríamos preguntarnos, ¿cuál es, por tanto, el propósito eterno de Dios en la caída del hombre? Ya hemos visto que la caída fue resultado de la desobediencia libre de la criatura y a la vez de acuerdo al eterno propósito de Dios. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es buscar entender cuál fue ese propósito. Porque a la luz de la maldad y el sufrimiento que han venido como resultado de esa caída, podría ser difícil aceptar, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con lo que está sucediendo. Personas que estaban tranquilas en sus casas y llegaron de repente a sacarlas, a matar a muchos. O sea, es algo espantoso. ¿Cómo puede una persona ahí voltear a ver el propósito eterno? Pues muchas de esas personas han menospreciado a Dios y quizá necesitan esto para buscar a Dios. Mientras nosotros tengamos una estructura hecha por nosotros y confiemos en ella, no vamos a buscar a Dios. El máximo ejemplo de esto está dado en la Torre de Babel. Recordemos nosotros que después del diluvio ya tenían todos ellos el antecedente, que Dios destruyó a toda la humanidad existente, salvo 8 personas, por causa del pecado. Y no se quisieron arrepentir, a pesar de que del testimonio de Noé, que duró más de 100 años, el término de una generación en construir el arca. Ese término fue el testimonio al mundo de que iba a venir el juicio y no creyeron. Luego, los descendientes de Noé dijeron, Dios le dijo, esparcidos y multiplicados por toda la tierra. Les doy dominio sobre todo animal y bestia. Y ellos dijeron, no, 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 no. Hagámonos una torre que llegue hasta el cielo y así tendremos un nombre, ¿no? O sea, y Dios querían llegar por su propia cuenta al cielo, hicieron una estructura falsa que Dios tuvo que confundir las lenguas para que se esparcieran. Pero así nosotros, de esta escena bíblica, tenemos que aprender que cada uno de nosotros tiene su propia torre de Babel, que tiene su propia estructura falsa y que muy en lo profundo aspira a llegar por sus propios méritos, por su propia inteligencia, por sus propios recursos a Dios. Así está la humanidad. No es sino cuando entendemos que no es posible cuando venimos a Cristo. Entonces a veces Dios, así como confundió las lenguas, y no a veces, siempre, Dios tiene que resquebrajar la estructura sobre la cual estamos nosotros apoyados. Y aún como creyente, tú traes en tu mente, ya, ok, ya te convertiste, ya eres hijo de Dios, pero traes en tu mente una estructura falsa que tiene que ser destruida por la palabra de Dios para que puedas tú, al destruir toda esta falsa estructura, poner el cimiento correcto, que es Jesucristo, y hacer una edificación correcta, que es precisamente formar a Cristo en nosotros. Entonces, si nosotros sabemos que por medio de las Escrituras Dios revela la creación del universo, la caída del hombre, todo lo que le pasó a la nación de Israel, y todas las experiencias que vemos en la Biblia que nos pueden servir a nosotros en esta época, la cruz de Cristo y luego la iglesia, el juicio de las naciones que vendrá, todo tiene un propósito grande y final de acuerdo a la grandeza infinita de Dios.
¿Vamos nosotros a entender una mente infinita? ¿Vamos nosotros a juzgar a un Dios infinito cuando tenemos una mente finita y reprobada? No es posible, porque desde el momento en que cualquiera de nosotros juzgue a Dios, está poniendo su nivel de justicia por sobre la de Dios. Y en un sentido está menospreciando automáticamente a Jesucristo. Porque Dios, para que se cumpliera su justicia, nos dio a su Hijo Jesucristo. Y si tú no crees en esto que Dios hizo, quiere decir que estás estableciendo tu propia justicia. Recuerden, eso estamos viendo en el otro estudio. Ese fue el problema de los fariseos, de los saduceos y de los herodianos. Las tres sectas que se coludieron para destruir a Jesús. Por eso es que Dios también nos revela sus atributos, ¿sí? Nosotros ya estuvimos estudiando muchos años los atributos de Dios y por supuesto que todavía hay otros, pero los principales nosotros ya los vimos. Y cada atributo de Dios, ¿qué hace? Traer gloria a la persona de Dios, porque nos permite conocerlo, adorarlo y gozarnos de Él, porque cada atributo de Dios muestra su perfección. Entonces, muchos malamente dicen que la caída del hombre es como el cielo oscuro de las estrellas y que gracias a eso los atributos resplandecen como más grande intensidad y gloria. Pues sí, como Dios, y es ahorita lo que vamos a ver un poco, cómo se iba a manifestar la gloria de Cristo con tal intensidad si cada uno se ve a sí mismo y vive para sí y se olvida de Dios. Entonces Dios tiene que destruir toda altivez, como dice la Escritura, que se levanta contra el conocimiento de Dios y tiene que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo para que los que respondemos a ese amor podamos ver la gloria de Dios. Si no hubiera existido la caída del hombre, toda la maldad, ¿cómo se hubiera manifestado la gloria de Dios? ¿Cómo pudiéramos haber conocido muchos de esos atributos de Dios? Cuando un creyente adora a Dios, ¿cuáles son los atributos más apreciados por Él? Pues podríamos decir la misericordia que Él tuvo por nosotros, la gracia dada en Jesucristo, el amor incondicional de Dios que nos dio a través de Cristo. Esos son atributos, podríamos decir, de los que son más evidentes para nosotros, son los más frecuentes. Muchos de ellos están amparados en muchos de los himnos que nosotros entonamos en cada reunión. Pero muchos de esos atributos no hubieran podido ser conocidos sin la caída del hombre. Entonces, gracias a la caída del hombre, la gloria de Dios se manifiesta como es. ¿Ustedes creen que Adán y Eva se hubieran tenido esto en mente, aunque recuerden, ellos eran más inteligentes que nosotros, tenían una mente perfecta que no estaba obstaculizada porque nunca habían pecado? Podían ver mejor todas estas cosas porque no había entrado la ceguera en ellos. Por eso es que Adán y Eva son los representantes de la humanidad. Y en la caída de ellos, como los seres más inteligentes y más juiciosos, todos caímos porque si ellos cayeron, todos caímos, ya afectados por el pecado. ¿Ven ustedes? Entonces, ellos no pudieron ver todo esto. Quizá lo empezaron a ver cuando después de haber sido expulsados del Edén, Dios mató un cordero para cubrirlos de sus pieles, que les dio la idea del cordero que un día iba a venir a salvar a toda la humanidad, o sea, Jesucristo.
Entonces, este amor incondicional de Dios solo puede ser manifestado a los seres humanos que no cumplen las condiciones que Dios da por su misericordia. Vamos a ahondar en este punto. Si ya somos salvos, ¿por qué nos salvamos? ¿Por nuestras obras? ¿Porque no éramos tan malos? ¿Porque hicimos un esfuerzo para tener fe? No, porque tuvo misericordia de nosotros, porque nos iluminó, porque nos hizo entender nuestro pecado a través de la convicción del Espíritu Santo, quien vino a convencer al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Una vez que nos quebrantó, nos dio la fe que salva. Y entonces nos regeneró, nos hizo nuevas criaturas. ¿Qué mérito hay en nosotros de esto? Ninguno. Volvemos al versículo de Romanos 11:33. Porque de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, para nosotros solo puede haber gratitud a la misericordia de Dios, porque merecíamos la condenación y gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, fuimos librados si es que ya realmente somos salvos. Entonces, ¿cuál es nuestra parte? Solo adoración y obediencia. Reitero, ¿vamos a entender la mente de Dios? Porque ¿quién conoció la mente de Dios o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero? Nadie puede entender a la mente infinita de Dios. Pero a través de sus atributos, Dios derramó su gracia concedida a los seres humanos, aunque no éramos dignos de ella. ¿Qué debe haber en nosotros? Si no eras digno de la salvación y Dios te la dio, y Dios te convenció, Dios te hizo entender, Dios te llamó, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a Él? Entrega total, sin restricciones. Amar la santidad sin obstáculos. ¿Por qué todavía vemos o estamos dándonos permisos del pecado, permisos de la maldad, o nos permitimos dudar de aquel que lo dio todo por nosotros? Fríamente, al haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios ya nos dio todo en Él. No tendríamos por qué volver a dudar de Él. Sin embargo, aunque pienses que tienes mucha fe, que has caminado, cada vez que viene un problema, cada vez que viene una circunstancia, lo primero que entra en tu corazón es la duda. A pesar de dar testimonio de Dios a tu propia vida, de su presencia en ti y de haberte librado de muchos problemas, todavía dices, ¿me bendecirá Dios aquí también? ¿Seguirá Dios sustentando mi vida? ¿Cómo podemos pensar en eso si Dios ya nos demostró todo en Cristo? Pero aún en nuestra propia vida aquí, su presencia está en nosotros. Como Dios le dijo a Israel, mi presencia irá contigo donde quiera que vayas y te daré descanso. Pero después, en otro pasaje dice, pero no quisisteis. ¿Y tú quieres? Estamos en un mundo caído y vemos la maldad, más ahora, con estas últimas noticias, ¿no? La maldad en pleno. ¿No acaso eso nos debería llevar a buscarle más? Porque uno puede juzgar la maldad de una nación como esta, pero dime una cosa, si tú estuvieras ahí, a lo mejor serías así. Todos tenemos ese potencial. El grado de maldad entre unos y otros solo lo diferencian las circunstancias.
potencialmente todos podemos matar. Bueno, y vamos a usar aquí la cuestión de Jacob y Esaú, quienes desde el vientre de su madre ya luchaban. Y Dios dijo, el mayor servirá al menor. Perdón, el menor servirá al mayor. Perdón, el mayor servirá al menor, ¿no? Todavía, con todo lo que pasa en esta historia, que Esaú menosprecia su primogenitura, y luego Jacob y Rebeca, su madre, no tuvieron la suficientemente fe de que Dios cumpliría la promesa y toman en sus manos la cuestión de la bendición que la hubiera tenido Jacob porque Dios ya la había prometido, pero bueno, ¿qué le costó a Jacob? Huir de su tierra, no volver a ver a su madre. Y todavía cuando regresa a su tierra, porque Dios le dice, después de estar con 20 años con Labán, quien al final de cuentas también abusó de él, cuando ya se va a encontrar con Esaú, le manda, recuerden, varios presentes con las personas, se queda luchando, ahí es donde yo creo que él nació realmente de nuevo, se queda luchando, lucha contra el ángel de Dios, y allá amanecía y yo le dije, ok, ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, el que lucha con Dios. Y cuando se encuentra con Esaú, le dice Esaú, oye, ¿por qué todos estos regalos? Suficiente tengo yo, hermano. Pero se acéptalo, no, no, no. Mira, vamos, yo te cuido. No, 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 yo voy al paso de mis ovejitas y ya Jacob se fue a otra tierra y todo. Pero ahí Esaú prácticamente había perdonado a su hermano. Recuerden que antes de eso, cuando recién se robó él la bendición, él se consolaba como diciendo, mi padre morirá, el día que muera yo voy a matar a mi hermano. Y después de 20 años regresa y su hermano le dice, no, hermano, suficiente, te tengo. Ok, eso dice la escritura y eso pasó. Pero ¿qué pasó con su descendencia? Hoy vemos ese odio que ha llevado a asesinar, a destruir, no arregló realmente su descendencia, porque no puso los ojos en Dios, porque no vio su culpa. Y muchas veces nosotros no cambiamos porque no vemos el grado de nuestra culpa. O pensamos que nos convertimos y no nos hemos arrepentido verdaderamente porque no vemos el grado de maldad y de nuestra culpa. Pero todo ese oscuro escenario en el cual vivimos, todo el estado caído de la humanidad por la gracia y la misericordia de Dios, toman sentido. Cristo es el centro del escenario y alumbra nuestros ojos. Y ángeles están mirando, aprendiendo cosas. Recuerden, lo que nos pasa, anhelan mirar los ángeles. La salvación de alguien que no lo merecía, un hombre caído. Acuérdense del himno este de sublime gracia, de cómo Dios puede perdonar a alguien por su misericordia. Es algo inaudito. Entonces, no solamente a los seres humanos, sino cada criatura en el cielo y en la tierra, en el infierno, Dios muestra, recuerden, la creación gime a una, esperando la liberación de los hijos de luz. Claro que la creación fue afectada también. Nosotros no tenemos idea, aunque hay cosas hermosas en este mundo en que vivimos, no tenemos idea de lo que es una creación sin pecado. Y ellos también anhelan. Entonces, Efesios 2:7 dice, y 3:10, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros
en Cristo Jesús. O sea, Dios siempre ha querido mostrar las riquezas para que vayamos a Él y le demos gloria. Luego el 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta lo que dice este pasaje? No estamos nosotros solo dando testimonio a los seres humanos de este mundo, sino a principados y potestades, de acuerdo a la multiforme sabiduría de Dios. Fíjense qué importante, porque dice, dada a conocer, fíjense bien, por medio de su iglesia, repito, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de su iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y tú, por no tener la visión correcta, todavía te permites el pecado, juegas con él, cuando el llamamiento que Dios nos ha hecho es sublime. Deberíamos vivir para Cristo todo el tiempo. En nuestra mente Dios debería ocupar toda nuestra mente y su propósito para que guiara todos nuestros pasos y nuestras acciones. Pero quizá no hayamos entendido todavía estas cosas en la magnitud que debiéramos. Vuelvo a decir este versículo de Filipenses, porque a nosotros nos es concedido no solo que creamos en Él, sino que también padezcamos por Él, por su nombre. Es un privilegio servir a Dios. Si tú te ves a ti mismo, nunca vas a poder consagrarte. Si tú te asustas ante la persecución, nunca vas a ser un testigo fiel con poder. Porque cualquier cosita va a anular tu testimonio o va a anular tu deseo de servir a Dios. Recuerden en la parábola del sembrador, cuando la semilla cae en tierra que tiene poca profundidad, que crece, sale el sol y se seca porque tiene poca profundidad. Dice, cuando Jesús explica, dice, esos creen por un tiempo, pero cuando viene la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Y aquí estamos hablando de gente no salva. La primera cayó entre pedregales, llegaron las aves del cielo y se la llevaron. La segunda es esta, la tercera cayó entre espinos y todo, y crecieron las plantas y lo ahogaron. Ese es el mundo. Solo la cuarta dio que fue sembrada en buena tierra, dio fruto a 100, a 60, a 30, 60 y 100. ¿En cuál de los casos estás tú? A lo mejor dices, no, bueno, yo ya tengo una relación con Dios. Bueno, ok. ¿Qué te está impidiendo la consagración verdadera? Ah, no, me voy a consagrar cuando entienda. Nunca vas a entender, estamos estudiando eso. Los designios de Dios son infinitos. Es que yo ya quiero salir de problemas, etcétera. ¿Y qué dice la Escritura? Yo quiero que ya venga. Pues todos anhelamos que ya venga, pero la Escritura dice en Pedro, el Señor no retarda su promesa, segunda de Pedro 3, ¿no? 9. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El tiempo que el Señor está tardando es porque todavía Dios
tiene un trabajo que hacer. Nosotros tenemos que confiar que tarde o temprano llegará ese día cuando estemos con el Señor. A lo mejor a algunos tocará muerte, como ya ha pasado en nuestra congregación, con Ernesto, por ejemplo, y otros tantos. Otros nos llegará el tiempo en que seamos arrebatados. Pero suceda lo que suceda, mientras estemos en este mundo, vivamos para servirle. Vivamos por fe. Tú actúa de acuerdo a lo que ya entendiste y no cuestiones lo que no entiendes y que forme una barrera, un impedimento para que no sirvas al Señor. ¿Qué es lo que entendiste claramente? Si eres salvo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y como volvemos a leer este pasaje, para dar a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros no sabemos lo que está trascendiendo nuestra fe cuando decidimos vivir para Dios, cuando decidimos dar un testimonio, cuando optamos por la santidad, cuando golpeamos nuestra carne, como decía como decía Pablo, para sujetarla y ponerla bajo el servicio de Dios. Porque mayor es la gloria que recibiremos por servir a Cristo, que porque tú te distraigas con los placeres temporales de este mundo, que además son espejismos. La verdadera felicidad no es nada material. Recuerden, 1 Corintios 15, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué te concentras en comida y bebida? Dios ya te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te vendrán por añadidura. No te preocupes por eso. Yo soy soberano. Yo te voy a alimentar, yo te voy a dar lo necesario. Busca primero el reino de Dios. Ah, no, pero es que me tengo que preocupar porque ¿qué tal si tú me fallas? O sea, no conoces a Dios. Todo lo que promete lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, todo lo cumple. Y si Él te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, búscalo, vive para Él. Ora para que Dios te abra puertas para dar testimonio. Busca formas. Ora por personas con las que tratas para que Dios te dé testimonio. A final de cuentas, Dios a través de la iglesia dispersa en todo el mundo, la verdadera iglesia, los renacidos de nuevo que somos guiados por el Espíritu Santo, está dando un testimonio. Tu parte es aquí donde vives, en el lugar donde trabajas o donde estudias o donde estás, con la gente que tratas. Tiene necesidad de Cristo y no lo ves. Pero ¿cómo lo veo? Lo puedes ver si estás concentrado en tus cosas. A lo mejor sales a la calle y hay una persona ahí con necesidad y por ir viéndote a ti mismo eh, con anhelos que son vanidades ilusorias, no ves la necesidad de la gente. Jesús sí vio esa necesidad y por eso vino a este mundo. Voluntariamente dio su vida. Recuerden, yo, por mi voluntad, voy a dar mi vida. Tengo poder para darle, tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la estoy dando. Y Dios quiere que por amor a Dios lo hagamos. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio, te damos gracias por todas estas enseñanzas.
Sabemos, Padre, que muchas son difíciles de comprender, pero te pedimos que tú aumentes nuestra fe y nuestra confianza en ti para que podamos, Señor, verdaderamente glorificarte con nuestras vidas. Tú eres el único que merece la gloria, la honra, el imperio y el poder. Ahora y por todos los siglos, Señor, lo reconocemos, pero también queremos vivir dándotela de forma efectiva. Te rogamos mucho por nuestra iglesia para que tú, Señor, la hagas crecer en fe, abundante en amor, que tú traigas personas, Padre, que quieran vivir para ti, que estén dispuestas a dar su vida por el Evangelio, que nos hagas un testimonio vivo de amor, de paciencia con las personas que tratamos, de ese amor fraternal, de orar unos por otros, para que seamos un verdadero testimonio, Señor. Te pedimos también que, reitero, tú traigas nuevas personas que quieran vivir para ti. Pero como esto es obra tuya, Señor, ahora te pedimos que nos lleves a nosotros a ese avivamiento verdadero, ese deseo de vivir y cumplir tu voluntad, Señor, y glorificarte con nuestras vidas. Padre, te queremos pedir especialmente por Pati López, para que tú, Padre, no dejes de derramar tu gracia en su vida, para que ella pueda estar confiada en ti todo este tiempo, toda esta prueba, en todo este proceso de esta enfermedad que ha sido ya tan largo. Vivifica su vida, aliéntala, Señor. Cumple tu propósito y que se haga tu santa voluntad en su vida. También consuela a Margarita por la pérdida de su hijo y haz que toda su familia venga a ti, Señor. Y en general, Señor, te pedimos por la salud de cada uno de los miembros de nuestra iglesia, que nos mantengas en la mejor condición para servirte y que tú uses todo lo que vivimos aún, nuestras propias enfermedades, para depender de ti y ser victoriosos y darte gloria. Recordamos que Pablo tenía un aguijón y tú le dijiste, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que también te pedimos que en lo que cada uno padezca, Señor, confiemos en tu gracia y confiemos en que tu poder se perfeccionará en nuestras debilidades. Señor, te pedimos todo esto rogándote por el pueblo de Israel, aunque Alex ya lo hizo extensamente, para que tú cumplas tu propósito en esta nación. Y a través de todo esto, no nada más en este pueblo, sino en todos los que están sufriendo inocentes en Gaza, puedan voltear a ti, Señor, y convertirse. Igual, Señor, te pedimos porque tu nombre sea glorificado en todo esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén.